Estamos con uno de los participantes de este diálogo entre el fujimorismo y el premier Juan Jiménez, el Ejecutivo. Estamos con el congresista de Fuerza Popular, Julio Gagó. ¿Cómo está, congresista Gagó? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariela, ¿cómo estás? Bueno, ¿ustedes creen o no creen en el diálogo? ¿Lo han hecho, digamos, han asistido por una suerte de situación protocolar o porque realmente creen pues que es un acto importante que va a conducir a alguna situación buena para el país? Bueno, en primer lugar nosotros vamos al diálogo porque pensamos en la institución del Estado que nos pide una convocatoria, más que el mismo premier. Asistimos al diálogo, pero queremos pensar que esto no va a ser un buzón de sugerencias, que uno ingresa ahí las sugerencias y ahí queda. Esperemos que este diálogo realmente una las fuerzas políticas, pero que estas sugerencias sean recibidas por el gobierno y al menos algunas de estas medidas se comiencen a dar. El señor Jaime, el ingeniero Jaime Yoshiyama ha dicho el día de hoy en conferencia de prensa que han hablado por encargo de Keiko Fujimori con firmeza y con franqueza. Franqueza, una conversación franca y descarnada, pero siempre cordial. ¿Fue franca y descarnada? Así fue, muy franca, totalmente descarnada. Tan es así que creo que la propuesta... ¿Qué carne se exhibió? No, la propuesta principal, creo que ha llevado hoy día Fuerza Popular, ha sido que tenemos que cambiar de rumbo político. Exigimos un cambio de gabinete porque hay una crisis de confianza total en el país. Entonces la única manera de recuperar la confianza es con un cambio de gabinete. Ahora, lógicamente este cambio de gabinete lo tendrá que hacer el presidente de la República y verá pues a qué ministros queda o qué ministros salen. Pero creo que para recuperar la confianza, que tiene que ver, Mariela, con todos los sectores. Si estamos hablando del problema de inseguridad en el país, o sea, tiene que haber confianza. Si estamos hablando de la desaceleración de la economía, tiene que haber confianza. Si estamos hablando de los servicios públicos, tiene que haber confianza. O sea, ese es el gran problema que tiene hoy día el gobierno y creo que la única manera de hacerlo es con un cambio de rumbo y con un nuevo gabinete. ¿Y para qué van a conversar con una persona que quieren que se vaya? No, nosotros vamos a conversar porque, como te digo, la institución es la que nos está invitando, el gobierno, no solamente el ministro Jiménez. Ahora, nosotros no estamos diciendo que este ministro se vaya, que se vaya. Usted dijo que debería... Cambio de gabinete. Usted dijo que debería renunciar con el... Yo estoy de acuerdo. ¿De acuerdo o no? Por supuesto, y seguimos en la misma línea. ¿Piensa que el ministro Jiménez personalmente yo creo que el ministro Jiménez debería renunciar. Y sin embargo va a conversar con él. Vamos a conversar porque él nos ha solicitado a través del gobierno y creo que Fuerza Popular tiene también que respetar esta convocatoria que, como lo dijo Keiko Sofía Fujimori, al llamado del gobierno a asistir a este diálogo. Bueno, pero ustedes han pedido el cambio de gabinete. ¿Se lo han dicho en su cara pelada a Juan Jiménez Mayor? ¿O han tenido la delicadeza o la educación de decirlo afuera y no adentro? En primer lugar, cuando hemos hablado ahora, en la hora de la tarde con el premier, hemos hablado de estos temas, de cada punto que hemos hablado también. Y le han dicho, oiga, premier, queremos que tiene que haber un cambio de gabinete. Supuesto, hemos hablado de un cambio de rumbo totalmente político. No, de gabinete. Pues, pero se entiende que va a haber un cambio de rumbo político. Tiene que haber un cambio de gabinete. ¿Por qué no se lo dijeron? Eso lo hemos dicho en forma clara, inclusive. ¿Por qué no se lo dijeron frente a frente? Le hemos dicho inclusive al premier. El premier es amigo personal del que habla, hemos estudiado juntos en la universidad, es mi compañero de promoción. No lo dijo dicho, Juan, mira, acá no se trata de asuntos personales. Yo he dicho, acá no se trata de asuntos personales. Acá estamos hablando de la gestión. Estamos hablando de una crisis de confianza. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de rumbo político. Al decirle eso, ¿y por qué creo que amigo suyo no le dijo, oiga, debe haber un cambio de gabinete? Se da cuenta que efectivamente hay un cambio de gabinete, ¿no? Es lo que estamos solicitando. Ustedes es lo que han intuido. Pero por la forma como le hemos hablado es más que suficiente para darse cuenta que lo que vamos a pedir es un cambio de gabinete. Pero Pablo Kuczynski sostiene que pedir cambio de ministro de Economía, cambio de gabinete, eso es un cálculo político puro y duro. Bueno, si tú hoy día, me parece haber escuchado ayer en unas declaraciones, no sé si en El Comercio he leído, que el mismo presidente de la República ha dicho que es necesaria la reforma del Estado. O sea, yo pienso que él es el presidente de la República, parece que estuviera hablando como un partido de oposición. O sea, que se da cuenta que hay que reformar el Estado a los 2 años de gobierno. Pero usted pide el cambio de gabinete. Estamos mal. Entonces, la única forma de poder llevar a cabo una reforma del Estado, como la está proponiendo el presidente, cambiando a la gente. Es
cambiando de rumbo político porque no le ha dado resultados. Hay una crisis de confianza ¿Qué saca total. con esto el fujimorismo? Porque es un cálculo político, evidentemente, como dice Kuczynski. ¿Que ¿a dónde apuntan ustedes? Yo creo que no hay cálculo... ¿Poner a alguien dentro del gabinete o no? Mariela, yo creo que no hay cálculo político por lo siguiente. O sea, no podemos pensar cuando hay un partido de oposición, más aún que somos la primera fuerza política de oposición, pensar que todas las actuaciones que hace el fujimorismo tiene que ser por un cálculo político. Nosotros estamos ahí porque el pueblo nos puso para ejercer el verdadero control político en la fiscalización. Si no lo hacemos, estoy seguro que ustedes mismos nos estarían criticando qué hacemos en el partido, estaríamos en alianza con el gobierno. No, hay que, doy ejemplos. ¿Por qué hay marchas y contramarchas del gobierno? Con ABA no va, Resol IVA no fue, el servicio civil tiene su problema. Ahora estamos con los trabajadores independientes de la AFP, las transportaciones, ya no va. O sea, hay estas marchas y contramarchas, estas indecisiones, estas ambigüedades del gobierno no pueden generar confianza en ninguno de los sectores. Bueno, pero más allá de ello, ¿qué propuestas han hecho? Porque uno no va a un diálogo, pero dice, oye, ¿sabe qué? Váyanse ustedes, esa es mi manera de dialogar. Es un poquito, estoy segura que muchos no lo van a entender. Pero ¿qué han propuesto ustedes en concreto para, digamos, este acercamiento entre la población y el gobierno, este diálogo que se debe inaugurar, según ustedes, y que no exista? Porque el presidente viaja tupido al interior del país y tiene discursos y conversaciones intensas con la población, ¿no? Yo he dicho algo muy cierto. El hecho de trabajar y trabajar duro, yo puedo trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche y no tener éxito. No se trata de trabajar por trabajar, se trata de trabajar justamente hoy día escuchando a la población. Por eso hoy día muy bien dijo Jaime Yoshiyama, nuestro secretario general, que lo que tiene que hacer este gobierno es el diálogo, tiene que convocar el diálogo a la población. O sea, tenemos que mejorar. El pueblo tiene que conectarse con el presidente de la República, con este gobierno, tiene que conectarse con el Estado. Están totalmente desconectados. Por eso vienen las marchas y contramarchas. Uno de los puntos muy importantes que hablamos hoy día con el primer es, ¿por qué vienen tanto las marchas y contramarchas? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Manda sus proyectos sin haber sido consensuados por ninguna fuerza política, solamente por el gobierno. Y pide y lucha con sus socios políticos para exonerarlos de pasar a una comisión. Por lo tanto, no se inicia un debate, como debe ser, para mejorar este proyecto y justamente este proyecto llegue de una forma tal que el pueblo no lo rechace, o que el rechazo sea lo mínimo. Ustedes son el pueblo. Que el pueblo no lo rechace, que el pueblo sea lo mínimo. Las fuerzas políticas tienen que intervenir en estos proyectos de ley que son importantes. Por ejemplo, el último, la ley de la reforma del sistema privado de pensiones, que yo tanto peleé de un comienzo, que se tendría que ver y que iba a haber estos problemas. No somos adivinos. Si estamos viendo que este proyecto que viene del Ejecutivo... ¿Tan malo les parece el ministro Castilla? Yo no estoy hablando porque del ministro digamos, están pidiendo el cambio de gabinete, pero... Es que yo no soy la persona, ahí vamos, nosotros no somos las personas que vamos a decir si el ministro Castilla se va o si el ministro Castilla se queda. Al decir un cambio de gabinete, si se va el premier, sabrá muy bien el presidente de la República qué ministros se van, qué ministros se quedan. Esa es una decisión del presidente de la República. Para ustedes, porque ya están tan cambiantes y tan levantiscos, ¿les parece que se debe quedar el ministro Castilla o no? A mí no me tiene que parecer. Lo que tiene que hacer el presidente es ver cómo genero cómo genero confianza. Si el ministro Castilla si el ministro Castilla no me genera, no me ayuda a generar confianza en los diferentes sectores, tendría que cambiarlo. Bueno, si el ministro ¿ayuda o no ayuda? No le ayuda. Eso pregunto, ¿ayuda o no ayuda en su percepción de opositor? Bueno, yo creo que Castilla ha cumplido una misión muy importante en el gobierno, pero sin embargo está haciendo una serie de trabas en los diferentes sectores desde el punto de vista económico. Yo creo, no sé más a fondo lo que vemos en el Parlamento, pero la decisión la tiene que tomar el presidente de la República. Nosotros no hemos querido sindicar tal persona, tal ministro se debe ir. No. Nosotros pensamos que tiene que haber un cambio de gabinete, que lo elija el presidente de la República, pero que él sea consciente que ese cambio genere la confianza en los diferentes sectores. Sí, pues no me quiere contestar usted ahora. ¿Qué esperan de ese diálogo? ¿Esperan que esto siga en el acuerdo nacional, como ha hecho Jaime Yoshiyama? ¿Esperan ustedes que lo cite el presidente con todas las posiciones consensuadas que puedan haber? No sé si hayan o no haya. ¿Qué les ha dicho Jiménez? Nosotros esperamos más que este diálogo, más que sea con la fuerza política, sea con la población. ¿Qué es lo que el presidente que ustedes ahí tranquilos se quedan, ya no regresan más. Nosotros hemos acudido a una convocatoria del diálogo. El que tiene que proseguir este diálogo es este gobierno, ya sea con el presidente de la República, ya sea con un nuevo gabinete. Ellos no nos han dicho absolutamente nada. No, porque a otros les han dicho, por eso le pregunto, a otros les han dicho. Acá han dicho que esta es la primera reunión que posiblemente puedan haber
otras reuniones para llegar a puntos de consenso y de acuerdo. Entonces, lo primero que yo le dije para el ministro fue, bueno, empecemos primero con estos proyectos que vienen del Ejecutivo. Si ahí no encontramos un consenso porque nos quieren imponer al caballazo, entonces no puede ser. Entonces, ¿qué consenso puede haber? ¿Usted cree que esto no sigue más allá? Yo, por Fuerza Popular, debería seguir el diálogo. No cree o no cree, pero ¿qué cosa le pasa para no contestar? Yo no puedo decir si creo o no creo. ¿Cree usted, Julio Gago, con DNI, que no sé el número? ¿Cree o no cree? Pensar en forma personal que me parece que esto va a ser un buzón de sugerencias. Que vamos a llenar ahí las sugerencias y ahí va a quedar la cosa. Yo sí espero, por el bien del país, que espero que el diálogo continúe. O sea, pero este diálogo que sea efectivo, que se plasme en hechos concretos y en medidas concretas. Eso queda claro. La próxima vez conteste, me parece un poquito más. Siempre te contesto lo que pasa es que tú eres muy incisiva en el punto. Sí, no. O sea, el problema soy yo. Muchas gracias, congresista Julio Gago, por acompañarnos. Muy buenas noches. Amigos, actualizamos nuestros...